Dice de todo el Evangelio, de todo el Evangelio, de toda la salvación. Decía también que es algo que no tiene principio y que también no tiene fin, que esta doctrina es amplia, es larga, que no está sometida al espacio o al tiempo, sino que es algo que es continuo, que es algo que es persistente y que da forma a la vida del cristiano. Es bien importante esto porque a través de esa doctrina tenemos gozo para aceptar la voluntad del Señor. A través de esta doctrina tenemos paciencia en las adversidades, en las dificultades, pero también a través de esta doctrina tenemos seguridad, tenemos confianza respecto al futuro. Por eso es que es tan importante, por eso es tan valiosa. Dice Efesios 5:32 también, que si bien todo esto que acabo de decir también es un gran misterio, es decir, no la vamos a comprender a la totalidad, sin embargo, esa es la intención. Vamos a ir avanzando en el conocimiento de esto. Juan 15, vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 5. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús es el que habla. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nos hace entender esto, que no podemos como cristianos entender ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, sin la doctrina de la unión, la poderosa unión con Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, el día de hoy nos presentamos en tu casa delante de ti. No porque estas cuatro paredes sean tu casa, sino porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Señor, te agradecemos en este día por la oportunidad de escuchar tu palabra. Ahora que juntos nos disponemos a estudiarla, te pedimos que se haga una realidad en nuestras vidas, lo que decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, así que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor, ayúdanos a recordar que nos amaste, que el Señor Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Y bendito Dios, creemos que un día estaremos delante de tu presencia. Señor, por eso venimos a conocer más y más de ti. Si alguien se ha de gloriar, que se gloríe en conocerme, decías a través de tu profeta. Creemos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo para hacer mucho más de lo que podemos pedir o entender, bendito Dios. Y el día de hoy pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para comprender esta hermosa doctrina de la unión con Cristo. Creemos, Señor, también que hay un propósito importante para el que sigamos en esta tierra. Un día vamos a estar delante de ti, pero hoy estamos en esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra queremos ser siervos fieles, que queremos ser diligentes, Señor, y te pedimos por ello y por cada palabra que hayamos de estudiar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, hermanos míos, hay una cosa importante a considerar. Si usted se pone a buscar en la palabra este término de unión con Cristo, nunca lo va a encontrar. Entonces, ¿por qué enseñamos una doctrina que pudiera parecer que no viene en la palabra? Hay que hacer esta diferencia entre cuestiones bíblicas y teológicas. Las bíblicas existen en sí mismas, las teológicas tienen fundamento bíblico, pero dado que la teología pues estudia la palabra, estudia justamente toda la relación con el Señor, pues hay ciertos términos que se han acuñado para que entendamos ciertas cosas bíblicas. Un ejemplo es la Trinidad. La Trinidad nunca vamos a encontrar esta palabra aquí en la Biblia. Sin embargo, es algo plenamente bíblico. Lo mismo ocurre con la unión con Cristo. ¿Cómo la definiríamos entonces? Y para dar un entendimiento a esto, ¿cómo definimos la unión con Cristo? Eso, si lo quieres anotar, lo voy a repetir. Es una frase que se usa para resumir varias relaciones diferentes entre los creyentes y Cristo.
Nuevamente, es una frase que se usa para resumir varias relaciones entre los creyentes y Cristo, por las que los creyentes reciben todos los beneficios o todo el beneficio de la salvación. Estas relaciones influyen el hecho de que estamos en Cristo, número 1, y esos son los 4 puntos en los cuales vamos a dividir esto. Número 1, estamos en Cristo. Número 2, Cristo está en nosotros. Número 3, somos como Cristo. Y número 4, estamos con Cristo. Va de nuevo. Es una frase que se usa para resumir varias relaciones diferentes entre los creyentes y Cristo, por las cuales nosotros, los creyentes, recibimos todo el beneficio de la salvación o todos los beneficios de la salvación. Estas relaciones influyen en el hecho de que estamos en Cristo, es decir, nosotros estamos en Cristo. 2, Cristo está en nosotros. 3, somos como Cristo. Y 4, estamos con Cristo. Esto es lo que teológicamente conocemos como la unión con Cristo. Ahora, vamos a desglosarlo en estos 4 puntos. Primeramente, estamos en Cristo. Y para ello, vámonos a Efesios 1 en su capítulo 3. Efesios 1, capítulo 3. Dice así Efesios 1, versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4: Según nos escogió en Él, nuevamente en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del Señor. 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Se dan cuenta cuántas veces hablamos de en Cristo? Vamos a ver. Pablo, apóstol de Jesucristo, en el versículo 1 dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús, primera vez. Segunda y 2, segundo versículo: gracia y paz a vosotros de Dios y del Señor Jesucristo. Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Otra vez, versículo 4: nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Y versículo 6: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nuevamente vemos esta repetición de que nos bendijo en Cristo. Hermano, tú y yo estamos en Cristo. ¿Desde cuándo? ¿Qué dice el versículo 4? Antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes de que tú y yo fuéramos creados, Dios ya tenía presente que Cristo iba a estar en nosotros. Ese es el primer punto que tenemos que entender. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Propósito final: para la alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis, porque como creyentes a veces nos hemos casado mucho con la idea: Cristo murió por mí, o decimos Cristo me está santificando, o Dios me está santificando, o el Espíritu Santo mora en mí. Sin embargo, el propósito final de todas estas cosas que ocurren en la vida del creyente, toda esta formación que va existiendo en el creyente, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Cristo muere en primer lugar en obediencia al Padre, para agradar al Padre. Y sí, en efecto, tan grande es el amor que se tiene por sus hijos, que muere en la cruz. Sin embargo, nunca olvidemos que el final principal de todas estas cosas que ocurren en la vida del creyente es para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, en este primer punto que estamos viendo, nosotros estamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Formamos parte de este plan hermoso, de este plan eterno que el Señor tenía. Ahí ya había pensado en nosotros. Por eso cuando leíamos lo de John Murray, decíamos, desde antes de la eternidad, y va a durar esto hasta después de la eternidad. Escapa al espacio y escapa al tiempo.
Ahora, mis hermanos, vámonos a Romanos en su capítulo 5. Romanos capítulo 5 en su versículo 19. Está hablando el apóstol Pablo respecto a una comparación entre Adán y Cristo. Ahorita vamos a abundar un poquito más en esto. Pero el versículo 19 de Romanos 5 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿De qué hombre estamos hablando? De Adán, ¿sí? Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, que también estábamos en Cristo nosotros, aún sin existir. De hecho, la gran mayoría de creyentes todavía no había existido. Estábamos en Cristo durante la vida de Cristo en esta tierra. ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? El versículo 14 y 15 de este mismo capítulo habla sobre el primer Adán y el postrer Adán. Cuando hablamos de que todos pecaron y que están destituidos de la gloria del Señor, hablamos en un sentido de que por Adán entró el pecado y por lo tanto toda la descendencia iba siendo marcada en pecado. Tú y yo, como lo decía la palabra, en pecado fui concebido. Tú y yo fuimos concebidos en pecado y por lo tanto toda la humanidad estaba manchada de este pecado. Le decimos a Cristo el postrer Adán, porque si por el pecado entró de un hombre, si el pecado entró por medio de un hombre, la salvación igual ocurrió de esa manera. Cristo se encarna, Cristo llega a la tierra y como dice el versículo 21, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Entonces, todas las cosas que hizo Cristo en esta tierra, mis hermanos, es como si, así como Adán pecó como nuestro representante, de igual manera, todas las cosas que hizo Cristo en esta tierra como representante de la humanidad, Dios lo contó como si nosotros lo hubiésemos hecho también, porque estamos en Cristo. Entonces, cuando Cristo mostraba misericordia en la tierra, esa misericordia de igual forma estaba siendo imputada en nosotros. Cuando Cristo mostraba justicia en esta tierra, esa justicia de igual manera es imputada a nosotros. Ya hemos hablado sobre la justificación. Entonces, cuando Cristo era amoroso, cuando Cristo enseñaba, cuando Cristo no pecaba, cuando Cristo estaba siendo tentado y no caía, todo eso iba siendo hecho en representación nuestra. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 19 al 21, esta justicia reina para vida eterna mediante Jesucristo. A diferencia de nosotros que seguimos pecando por este cuerpo de corrupción, el Señor Jesús nunca pecó. Y cuando hablamos de que la justicia con la cual nos ve Dios es a través de Cristo, es justamente esto. No necesitamos ponerle mucho adorno al asunto, en realidad es esto. Cristo lo hizo bien, nosotros lo hemos hecho mal. Cristo nos da su justicia, el Señor ve la justicia de Cristo al momento de mirarnos. ¿Dónde vemos esto en la palabra? Vámonos a la primera carta a los Corintios, un poquito más adelante, en el capítulo 1, primera a los Corintios capítulo 1, versículo 30. Nuevamente está hablando el apóstol Pablo diciendo: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Nuevamente, no vamos a encontrar unión con Cristo en la palabra, pero sí estos 4 conceptos que nosotros conocemos como la unión con Cristo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosas? Hablábamos de la sabiduría con la que habló Cristo, pues esta ha sido hecho por Dios, sabiduría. Hablábamos de la justicia, justificación. Hablábamos de la santidad del Señor Jesús, santificación y redención. Todas estas cosas son dadas por medio de, porque Jesús las tuvo. Es decir, que cuando nosotros decimos estamos en Cristo,
todas sus obras hechas en representación de la humanidad pueden también estar en cada uno de nosotros. Pero ¿qué crees, mi hermano? No solamente lo hermoso del Señor Jesús, sino que por otro lado, si lo vemos en contrario sensu, Jesús hizo bien, nosotros mal, tenemos la justicia del Señor, pues también aplica al revés. Cristo, todos nuestros pecados fueron en Cristo. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, el versículo 21. Este es uno de los versículos que, si te quieres aprender uno, este es el que te tendrías que aprender. Dice así: al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso cantamos glorioso intercambio, porque Jesús por un lado nos da la justicia y por otro lado, ¿qué le damos nosotros? Todos nuestros pecados. Y no solo nuestros pecados, porque a veces decimos, Dios perdonó nuestros pecados por la obra de Cristo. La realidad es que no los perdonó. La realidad es que sí se dieron toda la paga del pecado, que era la muerte, y la muerte de cruz sí se dio, solamente cambió de receptor. Quien la recibe es Cristo, quien recibe la crucifixión es Cristo, quien resucita es Cristo. Pero ¿qué creen? Como nosotros estamos unidos, estamos en Cristo, todas estas cosas se dan en el momento que nosotros creemos el mensaje. Según a los Corintios 5:21 nos habla justo sobre esto, el intercambio. Pero por ejemplo, la paga de los pecados, dice Isaías 53:6, que toda la paga de nuestros pecados fue sobre él, unidos a Cristo. Cuando hablamos de que Romanos 6:6 nos dice que fuimos crucificados juntamente con él y por ende también resucitados con él. Esto también lo dice Efesios 2:6, somos resucitados en Cristo. Entonces, estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo en el plan eterno, estamos con Cristo también durante la vida de Cristo en esta tierra, y ¿dónde más? Durante nuestras vidas presentes. Vámonos a Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 12. Dice así, lo que mencionábamos: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Cuándo? En el proceso de la conversión. Cuando tú y yo nos convertimos y fuimos bautizados, el bautismo, lo hemos explicado varias veces, es justamente la muerte, el simbolismo de la muerte al pecado y la resurrección con Cristo. Dice así: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Dónde? Juntamente con él. Unidos a Cristo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, unidos a Cristo mientras Cristo caminaba por esta tierra, y ahora unidos a Cristo en nuestra vida como creyentes. Fuimos muertos y resucitados en el momento que nos convertimos en creyentes. Recordemos este proceso de regeneración que obra por medio del Espíritu, y ahora es en Cristo que nosotros podemos llevar una vida nueva. Vámonos al libro de los Romanos, mis hermanos. A la carta de los Romanos, en su capítulo 6, en versículo 4. Estamos hablando del mismo tema que leíamos ahorita en Colosenses. Dice el apóstol Pablo: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que de ahí sale vida nueva para el mundo. De ahí sale, mis hermanos. Debemos de andar en vida nueva porque fuimos sepultados juntamente con él. Y tú dirás: pues yo nunca fui sepultado.
Estamos hablando de la muerte al pecado, estamos hablando de cómo se nos imputa una nueva naturaleza que puede responder a Dios. Ya no estamos hablando, como decía Nicodemo, cómo un hombre puede volverse a meter al vientre de su madre y nacer por segunda vez. No, es una muerte al pecado, es una muerte a la vieja naturaleza, es una muerte a la manera en la que vivíamos para que sea imputada esta nueva naturaleza que nos capacita para vivir la vida nueva que Cristo tiene para nosotros. Entonces, como consecuencia, regresémonos a Colosenses. Vamos a estar así moviéndonos entre una y otra. Colosenses, en su capítulo 2 nuevamente, pero ahora en su versículo 3. ¿Qué obtenemos en esta vida nueva? ¿O de qué nos serviría hablar de una vida nueva? Bueno, pues es en Cristo que nosotros obtenemos todas las herramientas o somos equipados también para vivir esta vida nueva. Vamos a leer Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, para empezar, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, al estar en Cristo, por eso es que para los incrédulos es locura, pero para los que ya están en Cristo, existe la posibilidad de conocer los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿El conocimiento de quién? Pues del Señor, el conocimiento de Cristo. Continuamos en esa misma idea. Vámonos a la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3. Es un versículo que leíamos hace unos momentos. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, en Cristo también tenemos toda bendición espiritual. Hemos hablado muchas veces sobre que el mundo espiritual es más real que el mundo físico que vivimos. Cuando se nos dice que nuestra lucha no es contra carne, si nuestra lucha no es contra sangre, sino contra qué, nuestra lucha se libra en el mundo espiritual. Y en este mundo espiritual tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Veámoslo más aterrizado a nuestra vida en esta tierra. Bueno, pues en Cristo es que tenemos las bendiciones. ¿Para qué? Pues para tener el fruto del Espíritu, para que sea desarrollado el fruto del Espíritu en nosotros. Amor, gozo, paz. Al estar unidos en Cristo es que tenemos paz, al estar unidos en Cristo es que tenemos amor. El saber que estamos unidos a Él nos hace tener gozo, nos hace ser pacientes, nos hace ser benignos, hace que haya bondad en nosotros, que haya mansedumbre, que haya templanza, que no haya orgullo, que todas las obras de la carne ya no sean manifiestas en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Esas bendiciones se dan en Cristo. Segundo, podemos también recordar cuando Pablo hablaba, y no voy a mencionar los versículos por cuestiones de tiempo, pero Pablo les decía: espero en el Señor enviarles a Timoteo. Decía la ley: obedeced en el Señor a vuestros padres. Otra cosa, Pablo exhortaba, decía: en el nombre del Señor os ruego, en el nombre del Señor os exhorto, en el nombre del Señor les enseño. Es decir, es posible entender, vivir de una manera distinta, es posible obrar de una manera distinta, sentir de una manera distinta al convertirnos. ¿Pero por qué? Porque estamos en Cristo, porque estamos unidos al Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. Ahora, mi hermano, si esto no te da consuelo, confianza y esperanza, pues no sé qué más te lo pueda dar, porque es en el Señor que todas estas bendiciones se reciben. Entonces, estamos en Cristo antes de la fundación del mundo. Estamos en Cristo mientras Cristo caminaba en esta tierra. Estamos en Cristo ahora que tú y yo caminamos en esta tierra. Pero ¿qué crees? Vamos a leer lo que dice Efesios 5:23. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué crees, mi hermano? Estamos en Cristo
al ser su cuerpo, pero ya no de manera individual, sino de manera conjunta. Tú y yo estamos en Cristo nosotros. Vida nueva, Nesa, está en Cristo. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? Romanos 12 nos las dice. Vamos a regresarnos ahora a Romanos 12. Romanos 12, ¿qué nos dice en su versículo 5? Así nosotros, siendo muchos, nuevamente, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto nos introduce hacia una realidad más real, más completa, más que nos envuelve aún más al saber que estamos en Cristo, pero también estamos en nuestros hermanos. Por eso decimos que formamos parte de una iglesia. Estoy en ti, mi hermano, estás en mí, estamos en Cristo, estamos unidos. Somos parte de ese mismo cuerpo del cual el Señor es la cabeza y del cual Cristo murió por nuestros pecados. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el mismo capítulo que leíamos de Efesios, en el versículo 28, en Efesios 5:28, se mencionaba con respecto al marido, se le decía a los maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces ya no dos, sino uno. Y estando en Cristo, es que entendemos estas cosas. Ese es el ejad del que hablaba el Señor. Siendo uno en Cristo, siendo uno como iglesia, siendo uno como esposos. Ahora esto no implica que se pierda la individualidad. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. La iglesia entera está en Cristo. Vámonos nuevamente al Evangelio de Juan, en su capítulo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17, en su versículo 21. Jesús está orando al Padre, Jesús está hablando al Padre. Vamos a leer desde el 20, dice así: mas no ruego solamente por estos, es decir, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, pues nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, cuando Jesús dice, así como tú y yo somos uno, les hablaba al inicio de la Trinidad, y es importante explicarlo también. ¿Por qué nosotros no entendemos la Trinidad como los tres estados del agua? Hay algunos que dicen, no, es que la Trinidad es como el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En realidad no es así la Trinidad. La Trinidad, hablamos de un Dios en tres personas, donde tanto el Padre tiene su personalidad, el Padre tiene emociones, de igual manera Cristo las tiene, y de igual manera el Espíritu. Hay algo que llamamos la doctrina de las apropiaciones, en la cual hablamos sobre cómo le corresponde a cada uno. Bueno, cada uno realiza una labor específica dentro de la Trinidad, y aún así siempre están presentes los tres. Aún así siempre actúan Padre, Hijo y Espíritu Santo en conjunto. Desde el versículo número 1 de la palabra hasta que vemos el final de los tiempos, cuando hablamos de la obra de la salvación, siempre están los tres. Un ejemplo, para que entendamos que el Espíritu tiene emociones, se nos dice en la palabra, no entristezcáis al Espíritu Santo. Otro ejemplo, cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, le decía a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Porque a veces pensamos que Jesús no tenía emociones, o que no estaba triste, o que no estaba gozoso. Jesús tuvo mucho gozo con sus discípulos en su tiempo en esta tierra. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo también, el Padre también. Y lo vemos a lo largo de toda la palabra. Es decir, cuando estamos en unidad, mis hermanos, cuando estamos en esta unión con Cristo, en esta unión como iglesia, en esta unión como esposos, no se pierde el que haya individuos como partes del cuerpo, como lo leíamos. Sin embargo, todos estamos en un mismo sentir, unidos por Cristo, siendo ese cuerpo al cual Cristo desea santificar para presentárselo a sí mismo, sin mancha y puros delante de Él. Entonces,
Estamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, estamos en Cristo mientras Cristo caminaba por esta tierra, estamos en Cristo en nuestra vida en esta tierra y también estamos en Cristo en unidad al ser su cuerpo. Segundo subtítulo que decíamos, ahora, estamos nosotros en Cristo, Cristo también está en nosotros. Esto suena como difícil de decir, ¿no es lo mismo? Vamos a leerlo. Juan 15:5, el versículo que estábamos leyendo como base. Juan 15:5 dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahí está la diferencia. Sí, estamos en Cristo porque Él es la vid, pero Cristo también está en nosotros. Dice así: el que permanece en mí y yo en Él, este va a llevar mucho fruto. Este va a tener mucha evidencia de quién soy yo, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es el resultado de que el Señor permanezca en nosotros y que nosotros permanezcamos en Él? Mucho fruto, y la consecuencia de que no permanezcamos en Él ni Él en nosotros, pues que nada vamos a poder hacer. Y a lo mejor decimos, bueno, yo conozco a mucha gente que no está en Cristo y le va muy bien. Yo conozco a mucha gente que, así como decía el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo voy a ver que el impío reciba el pago por su iniquidad? Bueno, mis hermanos, nuevamente recordarnos, esta vida no lo es todo. Y si el Señor ha dicho que pagará, el Señor va a pagar. Sin embargo, ¿qué es lo que debería de importarnos a nosotros respecto a esto? Debería de importarnos que demos mucho fruto, que permanezcamos en Él. ¿Y qué significa permanecer en Él? Porque suena muy poético. Yo permanezco en ti, Señor, tú permaneces en mí. Suena muy poético, pero sí hay una aplicación práctica dentro de esto. Vámonos al Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y esto es clave, acuérdate de esto: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, ¿cómo lo vivo? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a hacer un silogismo en cuestiones de temporalidad. Primero, Cristo muere por mis pecados. Segundo, yo tengo una nueva naturaleza. Tercero, por lo tanto, Cristo vive en mí y por consecuencia vivo distinto. ¿Por qué? Porque ya no vivo de acuerdo a mis delitos y pecados, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, sabiendo que Él se entregó a sí mismo por mí, que Él me amó. Entonces, dado que esto es posible, vivo distinto, pienso distinto, resisto al pecado. Prácticamente lo que decía Hebreos 12, y vamos a leerlo, vamos a leer Hebreos 12. Hebreos 12 comienza diciendo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La NTV dice: el que inició y perfeccionará nuestra fe. ¿Sí? Vamos a continuar leyendo aquí en Hebreos 12. Dice el versículo 3, considera... De hecho, desde el 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era ese gozo puesto delante de él? Que iba a estar delante de su Padre, que menospreció cualquier cosa que pudiera parecer humillante, triste, dolorosa. ¿Para qué? Para que acabara sentado a la diestra del trono de Dios. Se hace la invitación en el versículo 3 de Hebreos 12. Entonces, por lo tanto, nosotros, aprópiate de esta palabra, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que tú y yo no nos cansemos, hermanos. Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y luego todavía dice, si tú dices que has sufrido mucho, si tú dices, yo soy el guerrero más sufriente del Señor, bueno, dice, ¿a poco tú has resistido hasta la sangre? Dice, todavía no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Como Cristo ya vive en mí, mi hermano,
Tú y yo tenemos la posibilidad de vivir distinto, claro que sí. Ya no hay espacio aquí para que alguien diga, pues ya sí soy, mi carácter es fuerte, yo no sé perdonar, a mí me cuesta cambiar algo que sé que sigue siendo pecaminoso, o a lo mejor no es pecaminoso. Pero el versículo 1 justo de Hebreos 12 nos dice, despojémonos de todo peso. Dice del pecado, pero también de todo peso, todo lo que te estorbe. Si no has perdonado, te está estorbando. Si no has dejado alguna cosa que podrá ser buena en sí misma, pero a ti te aleja de las cosas espirituales, te está estorbando. Si a lo mejor dices, yo tengo amistades que no son cristianas, no hablo con ellos del Señor, ya no les estoy predicando porque no quisieron hacerme caso, pero son buenos, solo les falta ser cristianos, te está estorbando. Ese es el peso del que habla Hebreos 12. No precisamente un pecado, pero sí algo que nos está entorpeciendo el estar más cercano de Él. De igual manera, como Cristo ya vive en mí, puedo resistir la tentación, puedo resistir al pecado. Ya no hay pecado que se resista a la justicia de Dios. Mi hermano, si el día de hoy a lo mejor tú vienes con pecado, vienes en pecado, a lo mejor el pecado te duele, a lo mejor te causa culpa, pero no lo puedes dejar, o a lo mejor ya estás endurecido tu corazón. Ten esta plena certeza, no hay pecado que pueda resistir a la justicia de Dios. Y si verdaderamente has creído, y si verdaderamente el Señor, el Espíritu del Señor mora en ti, ten esa seguridad. No es en nuestras fuerzas, no es lo que nosotros podamos hacer o qué tan persistentes seamos o si llevamos un calendario de los días que logramos no pecar, porque vamos a volver a caer. Mientras no sea el Señor morando en nosotros lo que nos haga resistir al pecado, nuestras fuerzas no van a servir porque estamos en un cuerpo manchado por el pecado. Y hay una clara diferencia entre esto. Cuerpo manchado por el pecado, esclavo del pecado, pues solo va a poder pecar. Pero cuando ya hay un nuevo nacimiento, seguimos luchando contra este cuerpo en el que estamos. Pero no solos, porque Cristo ya mora en nosotros. Entonces eso es clave, mis hermanos. Ahora, por consecuencia, considero aquel, como lo decía Hebreos 12, y vámonos al final de Hebreos 12. Menciona en el 28, ya habéis recibido nosotros un reino inconmovible. La salvación ya está dada por el Señor. ¿Qué nos toca a nosotros? Tengamos gratitud. Tengamos gratitud. ¿Para con quién? Con el que vive en nosotros. Mediante esta gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Podría parecer muy motivador hasta este momento, podría parecer como algo muy sencillo de entender, pues sí, si Él me salvó voy a tener gratitud con Él. Pero cuando dice con temor, cuando dice con reverencia, ¿por qué lo dice? El versículo 29 continúa, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mi hermano, si tú ya eres hijo, una realidad que no podemos omitir es esa. El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que toma por hijo. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, en gratitud, teniendo a Cristo dentro de nosotros, estando nosotros en Cristo, estando unidos a Cristo, tenemos una tarea por delante. Hay una evidencia que podemos ver palpable de quien ha recibido al Señor. Se tiene que ver la evidencia. A lo mejor tú y yo no podremos juzgar con plenitud esta evidencia. A lo mejor podrá parecer que sí y en realidad no, o podrá parecer que no y en realidad sí. Pero hay una evidencia que se ve y que da un testimonio de que el Señor vive en nosotros. No podemos vivir igual. Si alguien no nota a tu alrededor que vives de una manera distinta, mi hermano, no estamos dando esa evidencia. No es la evidencia lo único que importa, pero la evidencia tiene que estar presente. Vamos ahora, por favor, a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 24. Primera carta de Juan. El apóstol Juan está hablando sobre qué es ser hijos de Dios. Y en su versículo 24
menciona lo siguiente, para explicar quiénes son los hijos de Dios. El que guarda sus mandamientos, nuevamente permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Cuando nosotros ya hemos creído verdaderamente, cuando ya algo se transformó, y no me dejarás mentir, porque cada uno de nosotros ha pecado aún siendo ya creyentes, algo cambia cuando pecamos. Algo se siente distinto al momento de que nosotros le fallamos al Señor. Y nos llenamos de un verdadero arrepentimiento, y hay un dolor en nosotros, y hay, mis hermanos, pues quizás sí, un sentir de haber traicionado al Señor, de haberle fallado a nuestro Señor. Sin embargo, no se queda ahí, no se queda en remordimiento, sino que decimos: Señor, voy a ponerme las pilas. Señor, te fallé, Pedro te falló, Pablo te falló, Juan te falló, los hijos del Zebedeo te fallaron, pero Señor, tú los empoderaste para ir y predicar tu palabra. Y algo dentro de nosotros reacciona diferente ante el pecado, ya no somos omisos ante él. Por eso te mencionaba, si alguno de nosotros el día de hoy viniera en pecado, puedes saber que eres hijo de Dios, no tanto si no pecas. Puedes saber que el Señor está en ti cuando sientes, cuando dentro de ti el Espíritu redarguye y te da convicción de pecado. Al momento de estar escuchando estas palabras, nuestro corazón tendría que sentir plena alegría y gozo, pero también convicción de pecado, sabiendo la necesidad que tenemos de que Cristo esté en nosotros y de que nosotros estemos en Él. Esto es de lo que hablamos cuando decimos que no pueden seguir las cosas como si nada, si ya Cristo está en nosotros. Ahora, no solo se trata de una idea de, si las ideas de Cristo están en mí, su manera de vivir está en mí, no. Literalmente estamos hablando de que por la fe Cristo mora en nosotros. Cristo, el Padre y el Espíritu está nuestro cuerpo siendo morada del Señor. Esa es la idea de cuando decimos que Cristo está en nosotros. Tercero, mis hermanos, somos como Cristo. Y esto suena bien raro, porque alguno podría decir, ya estás diciendo herejías al momento de decir que somos como Cristo. No, mi hermano, la idea del Señor es que seamos imitadores de Él. Vamos a leerlo en la primera carta a los Corintios, tal cual. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y en el versículo 1. Es un versículo bien cortito. Pablo les dice: sed imitadores de mí. Pero no les dice sed imitadores de mí porque yo soy grandioso. Les dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Esta es la idea de decir somos como Cristo en la unión con Cristo. Dice también, y bueno, te lo leo, la primera carta del apóstol Juan en su capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, pues debe andar como él anduvo. ¿No sería más o menos la idea de que alguien permanezca? Por eso se dice coloquialmente, eres la suma de las 5 personas con las que más te juntas. Bueno, nosotros de quien deberíamos ser la suma es de Cristo. De quien deberíamos de ser imitadores es Cristo. Por eso nos dicen cristianos. La unión con Cristo, mis hermanos, sí efectivamente implica imitar a Cristo. Implica que cuando alguien nos vea, pueda verlo a Él a través de nosotros. Nuestras vidas, y vamos a leer en la carta a los Filipenses, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 20, dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Es decir, vivimos, que sea magnificado Cristo. Morimos, si sirve para magnificar a Cristo, adelante. Todo lo que hagamos, cuando estamos diciendo que seamos imitadores de Cristo, el propósito es
que sea magnificado Cristo, que nuestras vidas reflejen lo que fue su vida, al punto de magnificarle en lo que sea que hagamos. Tú dirás, cuando predico, sí, pero también cuando cocinas, también cuando hablas, también cuando te vistes, también cuando tienes cuidado, también cuando tenemos pláticas, también cuando estamos en la sobremesa hablando sobre cómo nos fue en la semana. ¿En eso está siendo magnificado Cristo? Adelante. ¿En eso no está siendo magnificado Cristo? Hay que tener cuidado. Ahora, no solamente es en una pequeña cosa. Nos dice, por ejemplo, Romanos 15:7, así como Cristo los aceptó a ustedes, hablando con respecto a los gentiles. Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia, así también deben ustedes amar. Colosenses 3:13, así como Cristo los perdonó, perdónense. Primera de Juan 3:16, así como Cristo entregó su vida por nosotros, entreguemos nuestra vida para magnificar al Señor Jesús. Ser imitadores de Cristo. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, todo lo que sea que hagan, a Jesús, a Jesús, a Jesús. ¿Cuántas veces ya le mencionamos en este tiempo, así como Cristo? Porque Cristo está en nosotros, porque nosotros estamos en Cristo, porque en su iglesia somos el cuerpo de Cristo. Todo gira en relación a esta unión con Cristo. Por eso al inicio decía, es algo tan importante, es algo tan trascendente, es algo tan real, mis hermanos, que todo el tema de la salvación y nuestra vida de creyentes gira en torno a esta unión con Cristo. Vamos a leer ahora la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y ese es el resumen de lo que hemos estado leyendo. Dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Son esperanzadoras hasta este punto todo lo que hemos leído. Sí, en Cristo yo soy más que vencedor, yo puedo hacerlo, excelente, claro que sí, porque Cristo está en mí y me da seguridad, y así como decía la palabra, como poderoso gigante va a mi lado. Mi hermano, lo más importante que tenemos que imitar, porque aquí dice el apóstol Pablo, ¿para qué? Para que sigan sus pisadas. ¿En qué? En el sufrimiento, mi hermano. Es el dolor y es el sufrimiento a través de lo cual iremos siendo formados al carácter de Cristo. Es el dolor y es el sufrimiento la herramienta que el Señor usa para que tú y yo crezcamos. ¿Por qué? Porque si no nos doliera, seríamos autosuficientes. Porque si no sufriéramos, nuestra dependencia del Señor no sería trabajada. En el sufrimiento aprendemos a estar completos en Dios. Cuando no tenemos nada más que a Cristo y sabemos que con eso lo tenemos todo, es que el sufrimiento dice, pues no tengo nada, pero tengo a Cristo. Todo está mal, pero tengo a Cristo. Y hay una promesa de una eternidad a su lado. Si todo acabara, tengo a Cristo. Estoy imitando a Cristo, estoy en Él, Él está en mí. Pero también en el sufrimiento, mis hermanos, recibimos el consuelo del Señor. Cuando pensamos y nos damos cuenta que no pudimos hacer nada para llevar las cosas bien, cuando nos damos cuenta de que por más que me esforcé y yo pensaba que yo era infalible, las cosas no salieron como yo pensaba, es ahí cuando el Señor consuela nuestras vidas. Quizás más trascendente, cuando estamos en medio del dolor, cuando estamos en medio del sufrimiento y podemos deleitarnos en el Señor. Cuando hemos llegado aquí y alguien dice, oye, ¿estás todo bien? Te veo medio extraño. Tu carita se ve triste. Es porque estamos sufriendo, y cuando logramos, a pesar de estar sí atribulados, sí tristes, porque el Señor lo estuvo, cuando estemos dolidos a lo mejor por las circunstancias, pero en medio de ese dolor podemos decir, pues me voy a deleitar en mi Señor. Voy a venir a este lugar y le voy a cantar como nunca antes lo he hecho. Porque Él está en control, porque Él me sostiene, porque Él me va a dar la salida ante lo que sea que esté viviendo. Inmediatamente puedes identificar, el Señor está trabajando en ti a través del sufrimiento. Estás creciendo, estás madurando,
estás sirviendo, que seas imitador de Cristo y que, como decía el apóstol Pedro, sigas las pisadas de quien padeció por nosotros, dejándonos este ejemplo. Si tu padecimiento, si tu sufrimiento, si aquello que duele te está llevando a Cristo, a ser imitador de Él, adelante. Que venga lo que tenga que venir, que duela lo que tenga que doler. Y sé que es muy fácil a lo mejor decirlo, mi hermano, porque cuando estamos viviéndolo a nadie nos gusta. Pero cuando lo estés viviendo, acuérdate de esto. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermosos son los pies de los que anuncian este mensaje. Vamos a seguir sus pisadas. Hermosos van a ser nuestros pies. Romanos 8:17. La cosa no se queda ahí, mis hermanos. Romanos 8:17. Si vamos a seguir las pisadas del Señor, si vamos a padecer como Él padeció, si estamos dispuestos a imitarle, si de verdad hemos creído este evangelio y estamos dispuestos a que con nuestra vida o con nuestra muerte demos magnificencia, magnifiquemos al Señor, bueno, déjame decirte que hay una promesa para ti. Romanos 8:17. Y si hijos, si todo esto pasa, somos hijos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, lo que decíamos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando leemos esto, cuando decimos, quiero ser glorificado, Señor, contigo, pero también estoy dispuesto a padecer contigo, Señor. Él ha dicho que seremos glorificados. Y Él también ha dicho que terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Tú y yo estamos en proceso. Es como si estuviéramos en la escuela de la vida y vamos, a lo mejor, unos vamos en el kinder, otros ya van en la secundaria o en la prepa, pero bueno, en esa escuela el Señor ha dicho que ha de terminar la obra que ha iniciado en nosotros. También lo leíamos en Hebreos 12:2. Él ha dicho ser el que inicia y el que perfecciona la fe, o el autor y consumador de la fe. Ten por seguro, mi hermano, que si hay sufrimiento, y ese sufrimiento nos hace madurar en el Señor, también va a dar por fruto, por consecuencia, la glorificación junto con el Señor. En Él seremos glorificados. Podrá parecer que ya esperamos mucho, podrá parecer a lo mejor que nunca va a llegar. Decía Hebreos 11, muchos de los de la galería de los héroes de la fe murieron sin ver lo que tanto habían esperado. Fueron apedreados, fueron muertos a espada, fueron vituperados, sufrieron, fueron menospreciados. Creyeron muchos que, ay, pobrecito, se esforzó tanto y nunca recibió lo que esperaba. Mi hermano, hay una promesa de ser glorificados y esa promesa se va a cumplir y se va a cumplir durante una eternidad. ¿Qué mejor decir todo lo que haga falta ahorita, Señor, para que sufra, para que aprenda, para que madure, para que sea más como tú, para que sea tu imitador, pero que al momento de ser glorificado contigo lo pueda gozar, lo pueda disfrutar, pueda deleitarme en tu presencia, pueda deleitarme en tu alabanza, comprenda a plenitud tu evangelio y vaya incluso en la eternidad conociendo más y más de ti, verte cara a cara, aprender a amarte. ¡Qué increíble! Primera a los Corintios 1:9. La última de las 4 puntos que dijimos. El apóstol habla sobre sus derechos, el apóstol Pablo. Espérenme. 1:9. El apóstol está hablando sobre la imposibilidad de dividir a Cristo y la necesidad de que nosotros seamos agradecidos con lo que el Señor ya ha hecho. ¿Y qué nos dice? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A comunión con su Hijo Jesucristo. El cuarto punto de nuestra unión con Cristo es ese, la comunión con Cristo. El estar llamados a una comunión personal, mediante la cual, ¿qué va a ocurrir? Segunda a los Corintios 6:1, somos colaboradores de Cristo.
Es decir, estamos trabajando para Él, colaborando en la obra de ¿quién? De Cristo. Filipenses 3, 8 y 10. Somos llamados a conocerle. ¿Cómo le vamos a conocer? A través de esta palabra, a través de la oración, a través del estar en comunión unos con otros. Es que Cristo se va a hacer presente en la vida de su iglesia. Somos llamados también a ¿qué? Al consuelo a través de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. A través de esta comunión con Cristo, el Señor nos va a enseñar, Mateo 11, 29. El Señor, a través de esta comunión, estando cercanos a Él va a escuchar nuestras oraciones. Él va a revelar, a iluminar nuestro entendimiento sobre quiénes somos. A través de esta comunión con Cristo, Él es nuestro abogado. A través de esta comunión con Cristo, estamos cerca de Él. Lo decía Juan 17, 24. Para que los que me diste puedan estar conmigo. Esa es la idea central de todo el asunto. Toda nuestra vida se vive en comunión con el Señor. Así se tiene que vivir la vida del creyente. Segunda a los Corintios 2:10, Primera Timoteo 5:21, Primera Timoteo 6:13, Segunda carta a Timoteo 4:11. Toda nuestra vida se vive en comunión con el Señor. Debe de ser vivida en la presencia del Señor. Esto es estar con Cristo. Esto es tener comunión con Cristo. Nuevamente, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la unión con Cristo, pensemos, estamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Estábamos en Cristo mientras Cristo caminaba en esta tierra. Estamos en Cristo el día de hoy en nuestra vida como creyentes. Estamos en Cristo juntos como iglesia, pero también Cristo vive en mí y por lo tanto yo vivo las cosas de una manera diferente. Sé responder de manera distinta ante las preocupaciones de la vida, pero de esa misma manera entiendo que fui llamado para servirle, que fui llamado para que Él esté en mí, yo puedo obedecer sus mandamientos, que pueda edificar a mi iglesia, que pueda dar mis dones, que pueda imitar a Cristo, que pueda vivir como Él vivió, pero al mismo tiempo tener una relación tan cercana, tan amorosa, tan cuidadosa con Él. ¿No te parece el plan perfecto del Señor? Cuando todo gira respecto a Cristo y Cristo dice, así te voy a trabajar, así te voy a formar. Porque vas a estar en mí y yo voy a estar en ti y te voy a poner en una iglesia para que también seas santificado y te va a doler y vas a sufrir y a lo mejor te vas a decepcionar, pero te amo. En Juan 15 les decía Jesús a sus discípulos, ustedes ya no son mis siervos, son mis amigos porque les he conferido todo lo que el Padre me ha dado. ¿Quieren ser mis amigos? Hagan lo que les mando, obedezcan mis mandamientos. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros también. ¿Quién es mi amigo? Dice el Señor, quien hace lo que yo les he mandado. Sé mi amigo, dice el Señor. Toda nuestra vida se vive en la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor Jesús quería decir al momento de esta unión con Cristo. Tú y yo, mi hermano, no tenemos que vivir la vida en esta tierra solos. Por más solo que estés o por más lleno que estés de relaciones, tu familia no te va a llenar, tu esposo, tu esposa no te va a llenar, tus hijos no te van a llenar. Es el Señor Jesús que mora en ti y que tú moras en Él lo que va a llenar. Es el cuerpo de Cristo, la idea que Él ha tenido para santificar. Romanos 8:37 es lo último que vamos a ver. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó. Todo esto que acabamos de leer sí es posible, sí se puede vivir así, sí podemos descansar en que Él esté en nosotros, sí podemos descansar en que Él nos está formando. Si podemos llegar a ser imitadores del Señor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si dudas de lo difícil que suena esto, escucha esto, mi hermano. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo que hoy vivimos, el presente, ni tampoco el porvenir, lo que va a pasar. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es nuevamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores, tú y yo, mi hermano, porque alguien nos salvó, no porque nosotros podamos hacerlo. Somos más que vencedores porque hay una promesa de que nada nos va a separar de ese amor. No importa qué tan malo hayamos hecho, somos más que vencedores porque Él dijo que somos más que vencedores. Él nos ama aunque no sintamos su amor. Él va a cumplir las cosas que dijo que iba a hacer, aunque tú y yo no pensemos que las va a cumplir, aunque dudemos. Las cosas que Él dijo que va a hacer, van a hacerse. Y esa es la certeza que tú y yo el día de hoy podemos tener. Es en Cristo Jesús, no es en nadie más. Es en Cristo Jesús. Cristo está morando en ti. Tú y yo estamos en Cristo. Tú y yo debemos de ser imitadores de Cristo. Y tú y yo tenemos que tener una comunión con el Señor. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, no hay nada que pueda resistir la justicia de Cristo. No hay nada que sea más grande que este amor. No hay nada que sea más poderoso que estas promesas. No hay nada más cierto que esta palabra. Señor, no hay límite para la unión con Cristo. No hay límite, bendito Dios, porque esta unión existió desde antes de la eternidad y esta unión seguirá existiendo por toda la eternidad. No hay límite, Señor, porque aún sin que nosotros pisáramos esta tierra, cuando el Señor Jesús caminaba, estaba unido en nosotros para imputarnos esa justicia. No hay nada que sea más grande, Señor, que pensar que al momento que Jesús sanaba, al momento que Jesús mostraba su misericordia, al momento que Jesús enseñaba y al momento que Jesús sufría e iba a esta cruz, cada uno de los que estábamos aquí estaba en su mente. Y Jesús decía: por mis amigos, por esos que van a hacer lo que yo he mandado, por esos que van a ser formados en mí, por aquellos que el Padre me dio, por aquellos que quiero que estén cercanos a mí, voy a hacerlo. Mi alma está triste hasta la muerte, pero ¿acaso no voy a beber de esta copa? ¿Acaso no voy a entregarme sabiendo todo lo que ha de venir? Sabiendo que con mi muerte, sabiendo con mi sepultura y con mi resurrección, voy a dar vida como el postrer Adán. Señor, no hay nada, no hay límites para esta unión, porque vemos tu gracia en nuestras vidas. Porque miramos atrás y vemos cómo estábamos antes de conocerte, y el día de hoy vemos nuestra vida y podemos decir: gracias, Señor. Porque a lo mejor sigo sin hacer las cosas bien, pero puedo descansar en que tú me has amado, en que tú me estás formando, en que me va a doler y voy a sufrir, y a lo mejor me voy a sentir desamparado, pero sé que estás en mí, porque tu palabra dice que estás en mí. Señor, la unión contigo no tiene límites, porque estamos en una iglesia, porque el día de hoy podemos congregarnos, porque el día de hoy podemos agradecer juntos, alabar juntos, decirte: Señor, estos son mis hermanos, este es tu cuerpo, Señor, y donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Porque al momento de ir al cielo decías: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, el fin del mundo no ha llegado, estás aquí con nosotros en este lugar. Y mientras tu iglesia se pueda reunir, y mientras tu iglesia pueda congregarse y podamos vivir en unidad, vamos a seguir sirviéndote con temor y con reverencia, en agradecimiento por ese reino inconmovible que hemos recibido, pero también sabiendo, Señor, que tú eres fuego consumidor. Por lo tanto, queremos trabajar una relación contigo. Queremos, Señor, estar en comunión por medio de la lectura de tu palabra, por medio, Señor, de la edificación con los talentos que tú nos has dado al ser creyentes, con los dones que ha dado tu Espíritu, sabiendo que íbamos a ser de utilidad para tu iglesia. Señor, mientras estemos en esta tierra, queremos que nuestra vida sea un reflejo de esa unión.
Señor, tú nos has equipado ya. ¿Para qué? Para ser más que vencedores. Para que resistamos. No hemos resistido hasta la sangre. Dichoso sería yo de ser como Cristo en su crucifixión, decía el apóstol. Señor, gracias, porque nos das la oportunidad de ser tus colaboradores, de ser tus siervos, de ser tu iglesia. Y mientras esperamos esa glorificación que has prometido, esa glorificación de nuestros cuerpos, ese momento en que se complete nuestra salvación, Señor, y que seamos librados de ese cuerpo manchado de pecado para morar contigo por la eternidad. Mientras llega ese momento, queremos entender y vivir creyendo que tú eres la vid, que el fruto viene de ti, Señor. Nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las ramas. Si fuésemos cortados de ti, nada podríamos hacer. Pero como estamos pegados a ti, daremos mucho fruto. Señor Dios, el día de hoy te pedimos que demos ese fruto que dice tu palabra, que esta iglesia pueda dar ese fruto, que cada uno de sus miembros pueda dar ese fruto, que nuestras familias se pueda ver ese fruto y que haya bendición, Señor, porque estamos pegados a ti. Que haya bendición porque tenemos una comunión constante contigo. Que haya bendición en las familias porque las oraciones de los esposos no son estorbadas, porque te están agradando, Señor, porque están amando a sus esposas. Que haya bendición en las familias de esta iglesia porque los hijos están honrando a sus padres. Que haya bendición, Señor, porque los padres no están provocando a ir a sus hijos, sino que al contrario, los estén guiando en el camino que lleva hacia ti. Creciendo y trabajando en la comunidad de los santos, creyendo, Señor, que estás tú formando a cada uno de los que estamos aquí, pero que también estás trabajando y preparando a tu iglesia para el momento en el que tú regreses. Señor, si el día de hoy alguien no ha creído estas palabras, si el día de hoy alguien sabe y se da cuenta que no ha nacido de nuevo, te pedimos, Señor, que tú concedas el don del arrepentimiento, que tú concedas el don de la fe, y que por esa gracia y por ese sacrificio hermoso que se dio en la cruz, permitas que podamos decirte, Señor, sé que algo está mal en mi corazón, sé que estoy lleno de pecado, sé que ese pecado me aleja de Dios y que no hay comunión, Señor, entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto te pido que tú me regeneres, que tu Espíritu me permita nacer de nuevo. Me arrepiento de mis pecados y te confieso a ti, Cristo Jesús, como el único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Señor, sé que me salvaste, pero también sé que si quiero vivir conforme a ti, tengo que someterme a tu voluntad. Te declaro el día de hoy como mi Señor, te declaro el día de hoy como mi Salvador, y te pido, bendito Dios, que me permitas crecer en el conocimiento de ti. No hay mérito humano en la salvación, no hay mérito humano en la unión con Cristo, pero sí podemos obrar en agradecimiento, sí podemos dar las gracias, Señor, porque nos has permitido ser parte de tu cuerpo, porque nos permites recibir todas estas bendiciones a través de Cristo. Ponemos todo esto en tus manos, sabiendo, Señor, que tú no menosprecias al que se acerca a ti, sino que al que se acerca a ti creyendo que existes, Señor, y que eres galardonado.